Vamos a seguir, hermanos, compartiendo alrededor de la palabra de Dios en estos temas que nosotros creemos que son fundamentales y que hablan de la esencia de lo que somos, de lo que debemos ser y de aquello que el Señor espera de nosotros. Y en este primer tema de esta tarde, en este día final, nosotros queremos hablar un poco del ministerio pastoral, del ministerio de liderazgo dentro de la iglesia. Y es evidente que nosotros estamos viviendo tiempos de confusión. Y es evidente también de que hablar del ministerio pastoral hoy día significa tantas cosas y no significa nada al mismo tiempo. Es evidente que se han levantado tantos modelos de lo que significa el liderazgo en la iglesia que definitivamente al final de cuentas estamos llenos de confusión. Pero nosotros queremos volver a la esencia de lo que significa caminar delante del Señor y ser llamados al glorioso ministerio pastoral, al cuidado de las ovejas y al cuidado de aquellos que el Señor ha llamado con su propia sangre y que tienen entonces un inmenso valor. Y por eso es que simplemente en esta tarde yo quiero dejar con ustedes una sola idea que quisiera que quede al final en sus mentes con respecto a este tema que yo creo que es fundamental en cuanto al entendimiento que nosotros tengamos de lo que significa servir al Señor y poder cuidar las ovejas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Yo sé que no todos son pastores, muchos de ustedes son ovejas y líderes dentro de sus iglesias, pero es importante que todos juntos entendamos a qué nos ha llamado el Señor y a qué ha llamado el Señor a los líderes de la iglesia de manera particular. Pero antes quisiera que nos acerquemos delante del Señor en oración. Señor bendito, quiero venir delante de ti para pedirte que tú, Señor, el pastor de nuestras almas, el buen pastor, Señor, seas con nosotros. Queremos, Señor, afirmar juntos que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Queremos, Señor, reconocer que tu vara y tu cayado nos infunden aliento y que no importa el lugar o las circunstancias por las que atravesemos, tú siempre estás con nosotros. Queremos reconocerte a ti como Señor de nuestras vidas y queremos pedirte con humildad que tú nos dirijas, Señor, en este tiempo de reflexión y que nos bendigas conforme a la bendición que solamente tú puedes dar. Queremos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender tu palabra y que siembres en nuestro corazón aquellas verdades, Señor, que nosotros debemos vivir y aplicar en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente quiero presentar delante de ustedes algunos problemas que nosotros estamos enfrentando hoy como ministerio pastoral. Nosotros vivimos tiempos de gran confusión. Y esa grave confusión por la que nosotros atravesamos ha hecho que nosotros reorientemos el ministerio pastoral de tantas maneras distintas. Permítanme señalarles brevemente algunos puntos importantes de esta gran confusión. Por ejemplo, los cambios vertiginosos de la sociedad contemporánea tienden a confundir y producir una crisis de identidad, no solamente en la sociedad, sino también entre los pastores y las iglesias. ¿Qué significa ser pastor en este tiempo? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿A quién debemos servir? ¿Cómo debemos servir? ¿Cómo debemos llevar la palabra? Estamos viviendo una profunda crisis de identidad producto de los cambios que está viviendo la sociedad. Nosotros sabemos que la luna de miel entre la iglesia y el mundo ha terminado. Y que por lo tanto el cristianismo está siendo continuamente difamado. Pareciera que fuera anacrónico y se le ridiculiza abiertamente en los medios de comunicación. Una y otra vez nosotros encontramos que el cristianismo es continuamente difamado y eso produce una crisis en nosotros, una crisis reactiva. Somos reaccionarios ante lo que la prensa y los medios están diciendo continuamente acerca de nosotros. Nosotros estamos llamados a predicar las escrituras absolutas de Dios. Estas escrituras que debemos predicar, que son verdades absolutas, no caben en un mundo de medias verdades y reglas que se desvanecen en un relativismo moral. Nosotros predicamos de absolutos, pero la gente solamente cree en relativos. Existe una crisis en cuanto al pastor y su propia predicación y en cuanto a las ovejas y lo que esperan recibir de parte del Señor y de sus pastores.
Nosotros debemos predicar de la existencia de un soberano Dios y Redentor en medio de una humanidad que se idolatra a sí mismo y que se considera impecable y perfecta. ¿Cómo podemos hablar de un Dios que es soberano cuando los seres humanos se creen soberanos? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que es redentor cuando el hombre no reconoce ningún tipo de pecado? Eso nos genera una profunda crisis. Como lo hemos dicho hace un momento, la tregua entre la iglesia y la sociedad secular parece que está llegando a su fin. Nosotros vemos que el ministerio pastoral ha sido degradado muchas veces a meros ritualismos y a otros asuntos irrelevantes y para nada esenciales dentro de la sociedad. Lo que se hace en la iglesia queda en un rincón de la sociedad y queda simplemente parametrado al ambiente privado de aquello que nosotros consideramos que es nuestra propia espiritualidad. Pero nuestra propia espiritualidad no afecta de ninguna manera aquello que nosotros hacemos y la forma en que nosotros estamos viviendo. Buscamos encontrar otras fórmulas que sostengan nuestra existencia en el mundo, porque lo que se diga en el púlpito y lo que sucede en la iglesia es irrelevante allá afuera. Es interesante, y hoy leía algunos de los comentarios escritos con respecto a la promulgación que hizo la Corte Suprema norteamericana con respecto al matrimonio homosexual. Y en uno de los documentos de los jueces disidentes, ellos dicen que el documento oficial señala que aquellos que tengan su fe y sus creencias religiosas podrán seguir anunciándolas y podrán seguir enseñándolas conforme a su conciencia. Pero este juez disidente dice, el problema es que no habla de que podrán seguir aplicándolas. Solo podemos seguir enseñándolas, pero no aplicándolas en el mundo real. Y esa es la concepción que se tiene de nuestra realidad religiosa y espiritual. El ejemplo pastoral resaltado en los medios seculares de comunicación es siempre negativo, es cínico y es destructivo. Nosotros no escuchamos de buenos ejemplos de pastores en la prensa. Nosotros escuchamos siempre de los graves escándalos que dañan la imagen de la iglesia de muchas maneras. Nosotros sabemos que hay medios de comunicación religiosos que han creado una oferta de enseñanzas, métodos y prácticas evangélicas que a pesar de sus posibles buenas intenciones, disminuyen y debilitan el trabajo pastoral y el ministerio en general de la iglesia local. La membresía tiende a convertirse más en un cliente consumidor insatisfecho antes que en un siervo discípulo que contribuye con su propio servicio a la causa de Cristo. Las demandas y las expectativas congregacionales con respecto al pastor hacen que sea casi imposible encontrar ministros que reúnan todas las características reclamadas por la iglesia. A veces se espera del pastor que sea como no sé si ustedes conocen ese dicho, payaso de circo pobre, ¿no es cierto? Que es el que presenta, el malabarista, el acróbata, ¿no? El domador de leones, todo al mismo tiempo. Y es imposible encontrar una persona que reúna todas esas características, pero eso es muchas veces lo que la iglesia cliente demanda. Las necesidades y las complejidades tecnológicas y las necesidades de una sociedad consumista y sumamente exigente en cuanto a la satisfacción de sus necesidades obliga a las iglesias a someterse a fuertes presiones económicas para satisfacer tales necesidades, perdiendo la sencillez de la vida en comunidad. Hay tantos requerimientos, tantas cosas que se necesitan, tantas luces, tantos equipos, que finalmente perdemos de vista aquello que es esencial en medio nuestro. Y todos nos vemos afectados en una profunda crisis de identidad. Finalmente, permítanme leerles una porción de un libro de Henry Blackaby que se llama Liderazgo Espiritual, en donde él dice lo siguiente: los líderes de hoy enfrentan expectativas abrumadoras. A pesar de esto, a menudo se ven obstaculizados por sistemas que no funcionan. Algunos se lanzan a la carga con mucho corazón y pocas habilidades y son demolidos. Otros con habilidades pero sin corazón
dejan una estela de problemas. Y algunos más con corazón y habilidades están paralizados por métodos ministeriales anticuados y estilos de liderazgo modelados por el mundo de los negocios y no por Jesús. En consecuencia, demasiados buenos líderes se queman o abandonan la tarea. Algunos incluso se vuelven hostiles y terminan con los espíritus y las iglesias rotas. Otros simplemente caminan pesadamente, pero con pocas esperanzas. Nosotros nos damos cuenta que a veces las personas que buscan ayuda en las iglesias están más conscientes de sus problemas y de sus propias realidades. Por eso es que van a la iglesia en búsqueda de especialistas que puedan atender los dilemas existenciales que tienen en su propia vida. Y muchos de los ministerios eclesiásticos se convierten en simplemente academias humanistas para resaltar un estilo de vida que mejore mi bienestar y que me haga sentir mucho mejor. Muchas de estas iglesias son las iglesias más populares y las más multitudinarias de nuestro tiempo. Iglesias que simplemente brindan una autoayuda humanista para satisfacer las necesidades del hombre contemporáneo del siglo XXI. Otro autor señala lo siguiente: debido a la desintegración de los valores y la desestabilización de la sociedad, nosotros nos hemos desplazado en la mayor parte de predicar los temas doctrinales de las Escrituras a enfocarnos en sus aplicaciones pragmáticas. Sin embargo, tratar temas contemporáneos no es el problema. Nuestro error ha sido que los hemos tratado sin fundamentarlos en las realidades básicas doctrinales que los apuntalan. Mucho de lo que nosotros oímos hoy es percibido por el oyente promedio como que es verdadero porque es mejor que otra alternativa, porque funciona, porque mejora mi vida o porque me hace más feliz. Y mientras todo esto puede ser verdad, eso no es la razón por la que estamos comprometidos con las fórmulas bíblicas para la vida. Y él resalta: los principios bíblicos son imperativos porque son aplicaciones de la autoritativa palabra de Dios. Son practicadas por un verdadero creyente, le funcionen o no, me hagan feliz o no me hagan feliz. Es la respuesta en obediencia de una criatura a su Dios soberano. No se trata simplemente de fórmulas para mejorar nuestra propia vida. En breve, yo he querido resaltar la crisis que nosotros estamos viviendo. Por eso es que debemos redefinir el llamado y el ministerio pastoral y cuáles son sus implicaciones. Por eso, lo primero que quiero decirles es que el término pastor no es un término que aparece de repente en las Escrituras. El término pastor copa todo el Antiguo Testamento y es resaltado profundamente en el Nuevo Testamento. Pero no solamente como una figura de servicio, sino como un título que lo obtiene nuestro propio Dios y que se lo autoimpone. Por eso es que yo podría decirles qué poder y ejemplo tiene este oficio, que hasta Dios mismo toma para sí este título. Los dos líderes emblemáticos de Israel, Moisés y David, lo fueron antes de gobernar y aplicaron su oficio en el gobierno del pueblo de Dios. Además, se le da este título honorario a los gobernantes y reyes, y para suma de todo esto, a Jesucristo mismo, y Él mismo se reconoce como el buen pastor. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos y qué es lo que nosotros podemos reconocer a través de este título y su importancia? Yo quisiera que abran sus Biblias simplemente para ver un par de pasajes del Antiguo Testamento en Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, el capítulo 11. Cuando David es proclamado rey en Israel, en los primeros 2 versículos nosotros encontramos una característica fundamental de los pastores. Dice, entonces, capítulo 11, los primeros 2 versículos.
Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Miren ustedes cómo se presenta la afirmación y el entendimiento de Israel sobre este David. También antes de ahora, dice el verso 2, mientras Saúl reinaba, mientras había alguien que gobernaba, David era quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. Y ellos entendían esto como la afirmación de Dios, en donde David iba a pastorear a su pueblo. Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. La labor pastoral tiene por su naturaleza la posibilidad de guiar al pueblo en sus entradas y en sus salidas. Tiene la intención de poder orientar al pueblo de Dios en aquello que es correcto. Sin embargo, a pesar de que nosotros podemos encontrar en Moisés, en David o en Pedro, como nos lo explicaba el pastor Miguel un par de días atrás, el título de pastor, en realidad es evidente que el Señor nunca quita de sí ese título. El Señor es el gran pastor. Y el mismo David afirma: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No hay nada que alguien necesite cuando el pastor de los pastores está dirigiendo su vida. Por lo tanto, el Señor nunca ha quitado de sí ese título. Yo recuerdo que hace unos 28 años atrás, 27 años atrás probablemente, yo era un jovencísimo líder de la iglesia, jovencísimo pastor. Y yo recuerdo que estábamos pasando una grave crisis en medio de nuestra congregación, una crisis de liderazgo, una posible división de la iglesia. Y yo, en mi inexperiencia y viendo lo que estaba sucediendo en la iglesia que yo amaba tanto, yo recuerdo que en un momento, y lo recuerdo tan vívidamente, que yo salí hacia afuera del campo donde estábamos, y yo me siento en una roca y le digo: Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo es que yo debo guiar lo que está sucediendo ahora de tal manera que pueda actuar efectivamente para impedir que tu iglesia se divida? Para lograr que mis hermanos se pudieran poner de acuerdo en las tremendas discusiones que estamos teniendo y que están generando un rompimiento entre nosotros. Yo recuerdo haber abierto las Escrituras y el Señor marcó mi vida de una vez y para siempre en ese momento, haciéndome entender que el Señor es cabeza de la iglesia ayer, hoy y siempre. Y que no hay líder humano que pueda pervertir o romper aquello que el Señor está sujetando. Yo recuerdo haber abierto mi Biblia y haber leído Efesios 5 y haber leído detenido como si las letras hubieran salido del texto, cuando en los versos 29 y 30 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El Señor Jesucristo, nuestro Dios soberano, es el pastor de la iglesia. Y por lo tanto, todo otro líder o todo otro pastor, toda aquella persona que se ponga adelante y quiera guiar al pueblo, tiene que entender este principio fundamental. El Señor ha tomado para sí este título y no se lo ha entregado a nadie. Él es el gran pastor. Cuando en Ezequiel 34 se habla de la grave crisis pastoral en Israel,
Cuando el Señor está declarando que los pastores de Israel, los líderes y los gobernantes están comiendo la carne de las ovejas, pero no están cuidando a la perniquebrada ni a la preñada, el Señor dice con claridad en uno de los últimos versículos de ese capítulo, el Señor declara con propiedad, Ezequiel 34:31, vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. En medio de esa crisis profunda, el Señor se vuelve a levantar y él le dice a su pueblo, ustedes son mis ovejas, ustedes son el rebaño de mi prado, ustedes son hombres, yo soy vuestro Dios, así lo declaro. De tal manera, hermanos, que la primera confirmación que nosotros debemos tener en nuestro corazón es la seguridad que el Señor no le ha entregado, el cuidado pastoral de su iglesia a nadie. Él lo sigue asumiendo de una manera particular. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, nosotros encontramos de una manera muy precisa cómo Isaías, que en varias oportunidades reconoce la realidad de la intervención de Dios, él dice en Isaías capítulo 40, el verso 11, desde el verso 10 dice, he aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando el Señor hace esta afirmación final, yo quisiera que nosotros podamos notar cómo en medio de este pasaje que nos habla del cuidado personalizado, delicado y estrecho de parte de Dios con respecto a sus ovejas, simplemente lo que nosotros encontramos es la manifestación de todo el poder de Dios de una manera muy clara. En todo el contexto del capítulo 40, nosotros encontramos a un Dios que muestra su poder en el cumplimiento de su plan de redención, en el poder de su palabra, en su gobierno soberano, en su sabiduría incalculable y en el cuidado personal que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es nuestra seguridad. Allí radica nuestra fortaleza como iglesia. Nuestra fortaleza como iglesia no radica en la gracia de nuestros pastores, no radica en la sabiduría de nuestros pastores. Tomando las palabras de Sugel, nosotros finalmente somos un cero a la izquierda o un bueno para nada, que simplemente hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo podemos hacer. Sin embargo, lo que queda en evidencia es que básicamente nosotros nos presentamos delante del Señor reconociendo nuestra pequeñez, pero al mismo tiempo, hermanos, reconociendo que el Señor es cabeza de la iglesia, que nosotros somos su cuerpo, que nosotros recibimos el cuidado del Señor y cualquier intervención humana nunca escapa de la dirección y el control de Dios. Por eso es que yo quisiera ahora sí que vayamos quizás al capítulo por excelencia en donde se nos habla del pastorado de nuestro Señor en Juan capítulo 10. Ustedes conocen este pasaje en donde el Señor se presenta como el buen pastor. Pero lo interesante, hermanos, es que si nosotros hacemos un análisis de las razones por las que este pasaje, el capítulo 10, aparece en este lugar, nosotros tenemos que descubrir que es evidente que la presentación del buen pastor en el Evangelio de Juan no es repentina,
ni tampoco está fuera de contexto. No es como que Juan aparece y dice, bueno, ahora vamos a hablar de Jesús como el buen pastor. En realidad lo que podemos encontrar es que hay una fluidez en el texto desde el principio del Evangelio que nos lleva a esta culminación momentánea en donde el Señor se presenta como autoridad dentro de la iglesia. Nosotros podemos ver cómo es que la aparición de Jesús como buen pastor, como consecuencia del pésimo testimonio pastoral de los líderes de Israel presentado a lo largo del Evangelio. En Juan capítulo 2 encontramos al templo convertido en un mercado y al Señor actuando sobre eso. Nosotros encontramos la falta de discernimiento espiritual de un líder tan alto como Nicodemo, como nos lo explicó el pastor Sugel el día de ayer. Nosotros encontramos la ausencia de presencia pastoral ante el dolor, ante la enfermedad, ante la inmoralidad. En el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 8, en el capítulo 9, encontramos líderes espirituales que no entienden el dolor del pueblo, que no tienen solución para el dolor del pueblo, que no comprenden lo que el pueblo está sufriendo y solamente están sujetos a su propia autoridad y a sus propios legalismos. Nosotros nos encontramos con la oposición de los líderes ante la gracia de Dios y la persona de Jesús en múltiples oportunidades. Nosotros nos encontramos cómo es que los grandes pastores de Israel tienen una completa dificultad para discernir la dirección pastoral al momento de evaluar la obra de Jesús. Si nosotros simplemente leemos el capítulo 9 a partir del verso 35, antes del pasaje que nosotros vamos a mirar brevemente, solamente algunos versos. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado al ciego que había sido sanado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Este es el contexto en donde aparece Juan capítulo 10. Aparece Jesús como la respuesta al pastorado dañino que había en Israel en ese tiempo. Ahora, yo quisiera darles a notar solamente un punto con respecto a la autoridad pastoral de Jesús y lo que eso trae consigo para nosotros como líderes espirituales. Si nosotros empezamos a leer los primeros versículos del capítulo 10, 5 versículos, dice lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús empieza su discurso como buen pastor, no describiendo el cuidado que él tiene sobre las ovejas, ni lo mucho que se esfuerza por cuidarlas, ni lo sacrificado de la labor pastoral. Él empieza describiendo la autoridad que él tiene sobre las ovejas y la relación que él tiene con esas ovejas. Jesús no empieza su discurso describiendo sus funciones pastorales,
sino afirmando su autoridad y el reconocimiento tácito de su persona delante de sus ovejas. Si nosotros vemos, Él se presenta delante del portero, quien lo deja pasar porque lo reconoce en medio del redil donde hay diferentes ovejas, y Él se presenta con autoridad, a diferencia de los que no entran por la puerta, que son simplemente ladrones y salteadores. Y dice el verso 4 o el verso 3, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Cuál es la primera relación que existe entre las ovejas y el pastor? Es el reconocimiento de su palabra y su autoridad sobre ellas. El Señor conoce a sus ovejas y las ovejas le reconocen. Por lo tanto, este vínculo tan estrecho hace que el Señor haga una diferencia con el extraño. En el verso 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Si hay un vínculo fundamental entre las ovejas del Señor y el Señor, que es el buen pastor, es la capacidad de poder discernir la voz de Dios. Este es el primer vínculo fundamental que existe entre nosotros y el Señor, su palabra. Y la capacidad que podamos tener de poder escucharle. Las ovejas oyen la voz. Las ovejas conocen su voz. Las ovejas lo siguen. El Señor conoce a las ovejas por su nombre y el Señor distingue las suyas de las de otros rebaños. Ese es el vínculo fundamental que existe entre una persona que ha nacido de nuevo y su Señor, la capacidad de poder percibir su voz. Y así es como el Señor se presenta en este pasaje. Un pastor responsable conoce cada miembro de sus ovejas en términos de sus circunstancias, de su nacimiento, de su historial de salud, de sus hábitos alimenticios y cualquier otra razón. Hace poco tiempo yo leía la historia de un hombre que se dedicó a analizar a los pastores de ovejas del Medio Oriente. Y él contaba la siguiente historia. Dice que una vez un pastor estaba llevando a su rebaño y en eso se le perdió una de sus ovejas, a la que él reconocía por su nombre. Él buscó por el campo, no la pudo encontrar y simplemente tuvo que seguir el camino que él estaba acostumbrado a seguir. A la vuelta, él iba parando en los diferentes pueblos y preguntando si alguien había encontrado su oveja perdida. En un momento, dice, él cuenta la historia que este pastor se encuentra con otro pastor en medio del rebaño, en medio de sus rebaños, o sea, el rebaño que va para acá y el rebaño que va para el otro lado. Y él se acerca al otro pastor y le dice, mira, yo tenía una ovejita con estas características y se me ha perdido. Yo no sé si tú la has visto. Y conversando con él, dice que mientras estaba conversando con él, de en medio del rebaño de este lado empezó una ovejita como a hacerse camino. Y mientras él hablaba, la ovejita le hizo ¡pac! Porque reconoció su voz. Porque ese es el vínculo que existe entre las ovejas y el pastor. Ese vínculo hace que para nosotros el seguir al Señor, lo fundamental, ¿qué cosa es? Poder reconocer la voz de nuestro pastor. Por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad fundamental de alguien que asiste al pastor por excelencia? ¿Cuál es la labor fundamental? Hacer evidente la voz del Señor. Hacer que la voz del Señor sea reconocida por las ovejas una y otra vez. La labor del pastor no es que ustedes conozcan mi voz, sino que la voz del Señor sea cada vez más alta, cada vez más clara y cada vez más reconocible.
Un autor dice lo siguiente: la gracia electiva de Dios es también gracia efectiva. Jesús, quien conoce a las ovejas, se revela a sí mismo a ellas de tal manera que ellas pueden responder. Él no las fuerza, sino que a través del trabajo de la regeneración las hace dispuestas y capaces de seguirlas. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la responsabilidad primaria de un pastor, es hacer clara y audible la voz de nuestro Dios. Esa es la responsabilidad primaria de un hombre llamado a compartir con el Señor el trabajo pastoral. Nadie podrá ocupar el lugar del Señor, porque el Señor es el pastor de las ovejas. Y las ovejas oirán a su Señor y seguirán a su Señor, y el Señor las conocerá a cada una por su nombre. Pero nuestro trabajo será hacer audible y eficaz la palabra de Dios. No hay mayor labor pastoral entre los siervos de Dios que el hacer reconocible la voz del buen pastor a través de su palabra. Nosotros tenemos una grabadora y nosotros quiero que escuches con atención la palabra de Dios. Y que al escucharla con atención puedas reconocer la palabra del Señor cuando Él te esté guiando, cuando Él te esté apacentando. Para que nosotros podamos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Porque soy capaz de escuchar tu voz. Pero ¿cuál es el gran drama contemporáneo? Es que reconocemos la voz de los pastores humanos, pero los pastores humanos no nos han enseñado a reconocer la voz de Dios. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es ocupar el lugar de Dios, es resaltar la voz de Dios, es darla a conocer, es incentivarla, porque hay una labor que solamente el Señor puede hacer. Nosotros conocemos el famosísimo pasaje que sigue a partir del verso 7 de Juan capítulo 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta labor pastoral que el Señor quiere hacer con nosotros es única, porque solo el Señor puede salvar. Y el buen pastor es en primer lugar el Salvador. Él es la puerta, por Él entramos. Ningún pastor humano puede lograr eso en la vida de nadie. Él es el que salva. La palabra salvación que se usa aquí, aunque incluye la idea de redención, también habla de seguridad, también habla de preservación. El pasaje que nosotros leemos dice: yo he venido para que tengan vida. El Señor dice que nos hará entrar y salir para que nosotros hallemos pasto. Todas nuestras necesidades y nuestras circunstancias están satisfechas y están vigiladas en un proceso de cuidado seguro que solamente el Señor lo puede efectuar. Y solo el Señor puede darnos vida en abundancia. El propósito de Dios es la vida superior de las ovejas y no su destrucción o su simple aprovechamiento. Es entregarles vida abundante. ¿Y qué líder humano puede darles a ustedes vida abundante? ¿Qué líder humano puede darles a ustedes la provisión y la seguridad que necesitan? ¿Qué líder humano puede ofrecerles a ustedes vida en abundancia? No hay líder humano que pueda hacer eso. ¿Cuál es entonces la responsabilidad del líder humano? Es hacer clara y audible la voz de Dios. Es hacer clara y audible la voz
del buen pastor. Ese es el llamado general y principal y primario de cualquier líder en una iglesia. Permanecer cerca del Señor y hacer de la voz del Señor una voz audible, de tal manera que Juan 10 sea evidente en medio de su iglesia. Porque si ustedes ven aquí, el Señor se encarga de sus ovejas y no hay nadie más que pueda estar a cargo en la labor espiritual que solamente Él puede realizar. Por lo tanto, ¿dónde quedan los otros líderes? Los otros líderes solo quedamos en la tarea de ayudar a que ustedes puedan percibir la voz de Dios con mayor claridad. ¿Qué es lo que soy yo? ¿Qué es lo que es Sugel? ¿Qué es lo que es el pastor Miguel? ¿Qué es lo que son sus pastores? Simplemente voceros, altavoces, para que ustedes puedan escuchar la voz de su Dios con más atención, porque Él tiene cuidado de sus vidas. No podemos esperar de los líderes humanos otra cosa que no sea esa intención. Nosotros hemos encontrado diferentes modelos, como yo les he hablado, de pastorado, diferentes intenciones. A veces nosotros vemos, y lo decía Martyn Lloyd-Jones, hablando de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones decía que él se había dado cuenta que cada vez más en los servicios de la iglesia, cada vez había más programa, más pantallas, más actividades, pero él se daba cuenta que no era simplemente para ayudar a la comunicación de la congregación, sino para debilitar el mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros vemos que hay tantas ofertas en la iglesia, pero una sola cosa es necesaria: aprender a discernir la voz de nuestro Dios que nos está guiando, aprender a reconocer su voz en todos los dilemas de nuestra vida. Si hay algo que podría hacer que nuestro trabajo de consejería, el de Sugel y el mío, sea reducido en un 90%, es que las ovejas aprendan a escuchar la voz de su Dios y a reconocerla en todos sus caminos. Que puedan, como dice el pasaje, mis ovejas oyen mi voz. Y es interesante que dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mi labor es hacer la voz del Señor conocida. Esa es la labor pastoral que debemos resaltar. Esa es la labor de liderazgo que nosotros debemos resaltar. Y esa es la labor que finalmente yo quisiera terminar con esto, simplemente que lo podamos leer. Cuando el apóstol Pablo se despide en Hechos, el capítulo 20, de los líderes de la iglesia en Éfeso, nosotros encontramos justamente esa afirmación en él. Vamos a leer Hechos 20 del verso 17 hasta el verso 32. Y yo quisiera que ustedes, si ustedes tienen un lápiz, puedan marcar justamente todas las veces en que Pablo, reconociéndose como pastor, reconoce que su labor fue simplemente anunciar de una manera más clara la voz del Señor. Miren ustedes lo que el apóstol Pablo dice. Verso 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Primera marca de un siervo de Dios que clarifica el mensaje del evangelio. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Segunda marca en donde el apóstol Pablo se presenta como anunciador y testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, nuevamente entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. El paso de Pablo era un paso que dejaba una estela de predicación, de anuncio del gobierno de Dios sobre los hombres a través de Jesucristo. He pasado predicando el reino de Dios, nadie verá más mi rostro. Verso 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nuevamente, ¿en dónde estaba la labor paulina? Estaba en anunciar todo el consejo de Dios. Verso 28, ahora pasa a la exhortación a los que se quedan. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que ¿qué harán? Que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Nuevamente, la oveja oye la voz de Dios y la sigue. El líder falso arrastra a las ovejas para poder devorarlas. Verso 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La amonestación, ¿con qué es? Con la palabra. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y nuevamente y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hermanos, lo que muchos pastores pueden hacer en las iglesias en nuestro tiempo es ganar amigos a Jesucristo, pero no discípulos. Es ganar grandes auditorios para escuchar su elocuencia. Es servir a muchas personas a través de programas de autoayuda y de temas que hablan de dietas exitosas o de un mejoramiento de la calidad de vida o un trabajo con tus problemas psicológicos y humanos. Pero el único que te puede dar vida es Jesucristo, el buen pastor. Por lo tanto, un buen pastor humano será alguien que te guía, el buen pastor, y no que te guíe hacia sí mismo. El único que puede hacer una obra transformadora es Jesús. Y el único que puede guiar tus pasos es Él. Y el único que te puede dar buenos pastos es el Señor. Por lo tanto, hermanos, líderes y pastores, recordemos que nuestra tarea principal y primordial es lograr hacer audible y efectiva la palabra de Dios en medio de su iglesia. De tal manera que sea una iglesia saludable, que con los oídos limpios pueda escuchar con atención la voz de su Dios y pueda vivir la vida en abundancia que solo el Señor promete. Algunas veces nos han criticado a nosotros que solamente hablamos la palabra. ¿Dónde está la praxis? Dice. Pues esto es nuestro deber. Allí radica nuestra responsabilidad en predicar todo el consejo de Dios. Los que somos un poco mayores, un poco nomás, mayores, los que hemos pasado por la iglesia en los 80s y en los 90s, hemos visto la crisis que la iglesia ha vivido, producto de abandonar la palabra de Dios,
para meterse en programas, en clasecitas, en libritos prácticos, abandonando la actividad del púlpito, que simplemente funciona como un gran parlante que hace clara y audible la voz del Señor. ¿Y qué hemos ganado? Simplemente ovejas debilitadas que siguen a hombres y que han desconocido y desconocen debido al ruido la voz propia de su Señor. Hermanos, tenemos que volver a la predicación de la palabra del Señor. Eso es lo que la iglesia tiene. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Eso es lo que podemos entregar. Que las personas puedan oír el evangelio de la gracia de Dios y puedan venir al único que es capaz de satisfacer sus necesidades más profundas. Vamos a orar. Señor, yo quiero bendecir tu nombre y darte gracias. Una vez más, 27 años después o 28 años después, una vez más, Señor, yo reconozco que tú nunca dejaste de ser cabeza de tu iglesia. Tú nunca, Señor, nos rechazaste ni nos entregaste a ningún líder humano. Te damos gracias porque tú siempre eres el buen pastor. Pero también, Señor, yo quiero humildemente y acompañado de mis hermanos pedirte perdón cuando nosotros hemos intentado que nuestras voces y nuestros consejos suplan el lugar que solamente tu palabra debe ocupar. Pedirte perdón, Señor, cuando nosotros nos hemos entregado a métodos, a programas y a teorías humanas para lograr el bienestar de tus ovejas, cuando lo único que tus ovejas necesitan es oír tu voz y seguirte. Te queremos pedir perdón, Señor, cuando simplemente nosotros hemos tratado de poder alimentar a tus ovejas con pastos que no son los tuyos. Y hemos intentado que las ovejas entren a través de nosotros y no a través de la puerta que las lleva a la salvación. Señor, el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Señor, muchas veces nosotros hemos visto pastores que simplemente matan, roban y hurtan a tus ovejas. Y te pedimos perdón. Y como pastores y como líderes en este lugar, queremos comprometernos, Señor, a predicar tu palabra, a hacer audible tu voz, a lograr que tus ovejas te presten atención y reconozcan tu voz de tal manera que puedan seguirte. No permita, Señor, que nosotros obstaculicemos tu voz. No permita, Señor, que nosotros intentemos llenar la iglesia con consejos humanos. Señor, que nosotros prediquemos tu palabra expositivamente de principio a fin, de tal manera, Señor, que hayan ovejas saludables que con los oídos limpios puedan percibir tu voz. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque podemos decir juntos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos una vez más que nos ayudes a poder serte útiles en el ministerio, en un ministerio que te pertenece, en una posición que solamente es tuya, en un lugar que nosotros no debemos ocupar, en una posición en donde tú solamente te mereces toda gloria y toda honra. Permite que cada una de las iglesias representadas en este lugar pueda percibir al Señor pastor presente en medio de la iglesia, dirigiendo a su pueblo. Y nosotros como colaboradores tuyos, simplemente realzando tu voz y tu llamado. Gracias, Señor, en el nombre del gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén.